El doctor Medardo Ávila Vázquez es médico pediatra, neonatólogo, es profesor, es investigador de la Universidad de Córdoba. De hecho, él es cordobés y es un experto en los agrotóxicos y cómo impactan en la salud, no solamente de los niños, sino del ser humano en general. Bueno, gracias por venir. ¿Todo bien? Gracias, de verdad. No, muy bien. Gracias por la invitación a estar acá. Bueno, el tema de los productos químicos es un gran tema de debate acá en la provincia. Sí. ¿No? Gran tema de debate, eso lo sabés. Tenemos además un sistema de minifundio muy particular, ¿no? El productor vive en el lugar donde planta, que eso por ahí no se da en el resto del país. Podríamos hablar mucho. ¿Qué es lo más fuerte que has averiguado, digamos, en tu investigación de este vínculo entre los agroquímicos y la salud de los niños? Bueno, lo más impactante es que realmente la diferencia que hay en el perfil de enfermedades, que nosotros llamamos morbilidad, entre la que tienen los argentinos en general, los niños en general, y la que tienen los que viven en lugares donde están expuestos a agroquímicos. Realmente los que están expuestos a agroquímicos, como tiene un 50%, la mitad de los niños necesita usar broncodilatadores, aerosoles, porque tienen síntomas de asma. Cuando el asma en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario es del 12% de los niños. Acá la mitad de los niños necesitan usar broncodilatadores porque el glifosato produce un efecto de broncoespasmo y está demostrado, está publicado por nosotros, por estudios en Estados Unidos, por ensayos. Pero eso porque al aspirar Al aspirar el aire se carga de glifosato, principalmente porque de todas las aplicaciones, el 60% de las moléculas que se tiran en el campo son glifosato, la mayor parte, más de la mitad. Entonces, la que más se aspira a respirar es el glifosato. Nosotros cuando llueve tomamos muestras de la lluvia y la medimos al agua y tiene glifosato. Eso muestra que el aire está cargado en estos ambientes porque la lluvia cuando cae arrastra todo lo que hay, el polvo y las moléculas químicas que hay en el aire y nosotros las recogemos en el agua de lluvia. Ese es el aire que respiramos en esos lugares, sobre todo en la época que más se fumiga, ¿no? Lo otro que vemos es que hay un impacto en la capacidad intelectual y neurológica de los niños muy grande. Hay una epidemia de autismo, de problemas de aprendizaje, de problemas para hablar, de problemas para comunicarse con otros niños, muy grande. Y eso está vinculado a que las madres, en la época en que estaban embarazadas, estaban expuestas a agroquímicos, sobre todo glifosato y clorpirifos. Y se ha publicado un estudio muy extenso de California. ¿Fundamenta todo esto, doctor? Que muestra sobre 30.000 niños que los chicos que tenían autismo, a diferencia de los que no lo tenían, la causa, la única que diferenciaba a esos niños era que las madres vivían en lugares donde se aplicaban agrotóxicos. Sobre todo estos dos que yo te digo, glifosato, que es el que más se usa en Argentina, y clorpirifos, que es el insecticida que más se usa. Y después hay estudios de laboratorio con cultivos de neuronas, o sea, con cultivos, las neuronas que son nuestras células cerebrales, en un laboratorio, en un caldo, que las hacen crecer y las van observando, y cuando le ponen pequeñas cantidades de glifosato, esa neurona no se ramifica, no se llena de nervios que se van a comunicar con los otros nervios de nuestro cerebro, sino que quedan como amputadas, ¿no? Esas son las neuronas del autismo, ¿no? Y eso es horrible, porque ver esos chicos que van a ser así discapacitados y van a necesitar rehabilitación intensa y realmente con muchos problemas para la familia, y sobre todo cuando provienen de familias trabajadoras, humildes, como son los campesinos, ¿no? Como son los campesinos y los trabajadores del campo. La verdad que es realmente muy fuerte lo que está contando. Yo muchas veces escuché, sobre todo en aquellos que defienden la utilización de los agroquímicos o el glifosato, dicen, en realidad el problema no es el glifosato, sino la cantidad que se usa. ¿Esto es así? Sí, desgraciadamente es así porque el glifosato no es el más tóxico.
como ser para matar a una persona tenés que tomarte un vaso de Roundup lleno, y eso ha matado a todos los suicidas que lo han hecho, y hay estudios en la India publicados en Journal Médico que muestran cómo el Roundup mata, pero 200 mililitros. Otros, como ser el 2,4-D, tenés que tomar 20 mililitros. Y el paraquat, con un sorbito de paraquat, morís realmente, es mucho más venenoso. Pero ¿qué pasa? Nosotros, en Argentina se está aplicando 600 millones de litros de agrotóxicos por año, y de esos 600 millones, casi 400 millones son glifosato. Entonces, no es solamente el tóxico, no es solamente la molécula, sino la cantidad de moléculas que ¿Has tenido la oportunidad, quizá por poco tiempo, pero de recorrer un poco Misiones o conocer la provincia de Misiones? Creo que te gustó la provincia, además. Me encanta. Tenemos una particularidad, además del minifundio, que es la cantidad de agua, digamos, arroyos, arroyitos, ríos y demás, ¿no? Mi pregunta es esta, digamos, los venenos logran contaminar el agua y a su vez, de manera indirecta, provocar daños en la salud a través del agua que por ahí sale de la vertiente o sale del propio arroyo. Sí, claro que sí. Hay un estudio que publicó un grupo de La Plata, compañeros nuestros de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que hicieron dosaje en distintos lugares del Paraná y de los barros del Paraná, y que muestra cómo a medida que se va acercando a Buenos Aires aumenta la cantidad de glifosato que tiene el Paraná. La lluvia, los agrotóxicos corren con el agua y se concentran en el agua. El glifosato no es el que más se concentra, la atracina sí, pero es tanto el glifosato que se aplica que es el que más se encuentra. Y a nivel, o sea, el límite para que el agua sea potable y segura de glifosato es que no tiene que superar 0,1 micra por litro de agua. Son las pautas europeas. Y acá encontramos muchísimo más. Entonces, en los lugares donde se aplica, obviamente se contaminan los pozos de agua, las vertientes, los ríos donde la gente toma agua. Si un campesino, un productor está poniendo en esta parte más alta, y eso va a salir para abajo por el agua, y los campesinos de abajo se van a tomar ese veneno. Hay una situación muy pública y un conflicto muy grande en Pergamino, provincia de Buenos Aires, donde encontramos agua en los pozos que proveen de agua corriente al pueblo, a la ciudad de Pergamino. Tienen muchos pozos, como 20 pozos, y los pozos están a 60 metros de profundidad y están sacando los agrotóxicos que se están aplicando arriba. Nos sorprendió eso. Lo hizo la Justicia Federal, nosotros estuvimos como peritos en ese trabajo, y la gente estaba tomando agua con glifosato, y la Justicia Federal le prohibió al intendente que le siga dando esas aguas, y prohibió aplicar agroquímicos cerca de los pozos, y la concentración de glifosato y atracina en el agua bajó hasta los niveles que ya es segura. Usted hablaba recién de la relación del glifosato con el autismo, con retrasos madurativos y demás. Y no sé qué dicen las estadísticas, doctor, respecto de los casos de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Sí, el cáncer está muy aumentado en la población expuesta a los agroquímicos. Nosotros sabemos que, como el glifosato produce daño en las estructuras genéticas de las células, produce rupturas en las estructuras genéticas, en el ADN, y eso hace que la célula se convierta en funciones diferentes a todo el resto de las células de nuestro cuerpo, que están trabajando todas en forma orgánica y cooperando entre sí. Al cambiarse su estructura de ADN, esa célula empieza a funcionar distinto y se convierte en una célula aberrante, una célula que mutó, le decimos técnicamente, y así es como surgen células que cuando empiezan a reproducirse nos invaden, son células nuestras en nuestro cuerpo, que nos invaden, y es el cáncer. Por supuesto, no todas las personas hacen un cáncer, como todas las personas que fuman no hacen un cáncer de pulmón. Solamente las personas que no logran reparar el daño que genera la exposición a los agrotóxicos. En los niños lo que más se ve son las leucemias, que están disparadas, y los estudios de medicina basada en evidencia muestran con mucha contundencia que las madres, sobre todo las madres embarazadas, expuestas a las fumigaciones,
tienen casi 3 veces más posibilidades que el niño desarrolle la leucemia antes de los 10 años, ¿no? Qué dato tremendo. Hace un rato mencionaste la red de médicos de pueblos fumigados. ¿Qué es y cómo funciona? Bueno, esa red se creó y vos sabés que el doctor Bubi Gómez de Mayo participó en esa fundación. Bueno. La creamos en la Facultad de Medicina en un congreso de Córdoba, en un congreso que hicimos en el año 2010, que convocamos a los médicos de los pueblos fumigados, porque no sabíamos, en medicina no sabíamos lo que estaba pasando. La gente nos decía que se estaba enfermando, los médicos nos decían que había muchos casos de cáncer, de hipotiroidismo, de malformaciones. Entonces, y esto no podía ser, porque por otro lado teníamos el informe de las áreas agronómicas, que nos decían que el glifosato era seguro, que se podía tomar un vaso de Roundup, que no había absoluta seguridad con los agrotóxicos, que no eran tóxicos. Entonces hicimos un congreso donde fue Gómez de Mayo, que era el que más experiencia tenía de todos nosotros, que ya venía viendo, porque él tenía muchos pacientes que eran hijos de gente que cultivaba tabaco. Así es. Y tenía los bidones que le daban las tabacaleras guardadas en la casa, adentro de su casa, porque tenían miedo a que se los robaran y eran muy caros. Y esa exposición disparaba la cantidad de niños que tenían problemas neurológicos, de labio leporino, de problemas de miembros, y él nos mostró toda su serie de casos, era muy impactante. Bueno, en ese congreso encontramos también a los científicos del CONICET de Argentina, en nuestras universidades, que habían estado investigando con glifosato, con endosulfán, con clorpirifos, y tenían un montón de información que había sido publicada en revistas científicas, pero que nadie le llevaba el apunte, podríamos decir, ¿no? O sea, los gobiernos iban por otro lado, el modelo de agricultura se estaba convirtiendo en un modelo de agricultura tóxica, cada vez más dependiente de agroquímicos, y la gente se estaba enfermando. Entonces decidimos crear una red para llevar la información que no llegaba a los médicos sobre los datos sobre cómo el glifosato y otros agrotóxicos generaban las enfermedades que veíamos. Entonces esa red empezamos a traducir los artículos al español para que todos los médicos, todo el equipo de salud pudiera conocerlos, porque es muy importante que la gente de salud se involucre en este problema. Es fundamental. No es un problema económico, ni es un problema productivo. Acá tenemos un problema de que se está violando los derechos a la salud y a la vida de las personas. Entonces, si los médicos no estamos en la primera línea acompañando a los vecinos y diciéndole a los gobiernos, lo que dicen los vecinos tienen razón, nosotros tenemos pruebas científicas de que esto es así, y no dejarnos tapar la boca por la industria que viene a decir cosas de marketing, ¿viste? O fake news, que el glifosato se disuelve cuando cae al suelo, cuando sabemos que dura 120 días en el suelo. Está probado, está demostrado, está publicado. Después de todo esto que estás diciendo, es imposible hacer oídos sordos o seguir mirando para otro lado en este tema, doctor. Porque están hablando los médicos, digo, o sea, acá. Es un debate entre empresarios, entre teóricos, entre que está bueno, digamos, ¿no? O entre políticos. Están hablando los médicos, o sea, que deben ser uno de los sectores más creíbles de la población, porque si no, no vas a venir acá a poner tu cara, nosotros digamos. No tenemos ningún interés, no nos paga nadie. Supuesto. ¿Quién nos va a pagar? Los enfermos. Digamos, los enfermos están desesperados, no pueden ni atenderse sus enfermedades. Bienvenido a Misiones. Regresás mañana, ¿no? Sí, sí. Bueno, ojalá vuelvas. Bienvenido y gracias. No, muchas gracias a ustedes.